Está grabando. Bueno, comparto pantalla. Se ve. Sandro va a empezar a hacer un resumen de lo visto la semana pasada. Ahí está. Adelante, Sandro. ¿Se ve? Bueno, los capítulos que, bueno, leímos los primeros capítulos ahí del concepto, a buen entendedor, pocas palabras, y la introducción. Y bueno, básicamente lo que pretende, digamos, transmitir en esos capítulos, bueno, es una presentación de una nueva filosofía, ¿no? Lo que se refiere, lo que va a estar manifestándose en el concepto. En ese sentido, Max Hendel nos dice que cuando obviamente uno recibe una nueva filosofía, puede haber tal vez dos tipos de respuestas, dos respuestas que pueden limitar el desarrollo ulterior. Por un lado, tenemos aquel perfil de personas que obviamente ya tienen tal vez determinadas creencias o conceptos o ideas ya preestablecidas, y si las enseñanzas que se reciben coinciden con lo que ellos ya traían en mano, obviamente que le va a generar una fe, tal vez una fe un poco ciega en relación a esas enseñanzas que están recibiendo. Si no es así, si no hay una concordancia, puede generar todo lo contrario, o sea, puede generar un profundo rechazo. Y por otro lado, podemos tener aquel grupo de personas que no tienen mayor conocimiento sobre el tema, ¿tá? Y lo que va a llevar simplemente a que se genere un escepticismo sobre todo este asunto. Obviamente que ambos grupos no, digamos, contribuyen al desarrollo espiritual que tal vez uno busca o pretende, y en este sentido nos da una serie de sugerencias, consejos o condiciones para que podamos, digamos, recorrer el camino y bueno, lograr ese desarrollo. Por un lado, se trata de mantener una mente abierta, tratar de dejar de lado, al menos momentáneamente, ideas o conceptos preconcebidos que uno tenga, tratar de mantener una actitud imparcial, tratar también de hacer, de unir la lógica y la intuición, o lo que sería la mente y el corazón, pero siempre también manteniendo el discernimiento y la prudencia. No pretende que obviamente haya una creencia ciega ni que se acepte así como así, sino que justamente toda esta información que bueno, vamos a leer después en los sucesivos capítulos, de alguna manera se vaya, digamos, recepcionando de forma abierta y se vaya sometiendo a lo que sería el juicio interior de cada uno, ¿no? El libro, de alguna manera, Max Hendel dice que, bueno, obviamente que es la comprensión de las enseñanzas rosacruces, un poco también sumado a las investigaciones personales propias de los mundos invisibles. Trata de transmitir toda esta información en un lenguaje sencillo, hacer las descripciones tan exactas y definidas como le fuera posible. No es fácil, obviamente, transmitir, como también ahí en la clase Raúl lo decía, ¿no? Las impresiones de esos mundos, transmitirlo a lo que sería lo que conocemos de este mundo, ¿no? Del plano físico. Acá puse una frase que dijo Raúl que me gustó mucho, ¿tá? Es como una propuesta de trabajo para profundizar en todos los aspectos de la vida, ¿tá? De alguna manera, bueno, recordar ese hecho de vivir la vida, pero vivir la vida como es debido, como se debe. Y de alguna forma nos da respuesta o trata de responder a estas interrogantes que creo que todos nos hacemos en algún momento. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos?
también nos dice que todos tenemos la capacidad o el potencial para lograr el conocimiento directo o la expansión de conciencia. Estas facultades están latentes en todas, y todos tenemos la capacidad entonces para desarrollarlas. Y de esa forma hacer una comprobación directa de todas estas enseñanzas o de toda esta información que vamos a recibir, y en algún momento, capaz, en algún futuro también se pueda contribuir o agregar información a lo que ya se sabe o se dice. Por supuesto que hay advertencias, no es fácil lograr esto, ¿no? El sendero hacia el conocimiento directo no es nada fácil. Implica un esfuerzo, implica ser pacientes y persistentes en el camino. Por supuesto que no existen atajos y no se puede comprar esto. Entonces, ¿qué debo hacer para obtener el conocimiento oculto? Bueno, primero que nada, tener un ferviente deseo de obtenerlo, pero tiene que ser, o con la condición de que sea para el beneficio de la humanidad, ¿verdad? O sea, que no haya razones egoístas. ¿Y por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, un buen principio es justamente el estudio del ocultismo indirectamente, o sea, a través de información o enseñanzas que nos transmiten terceros. Y bueno, este libro puede ser un buen camino. O sea, estudiar lo que otros han investigado, como ponemos por acá. Y bueno, eso un poquito sería el resumen. Cabe agregar que también se advierte que, como dijimos, el camino, el sendero no es fácil, no hay atajos. De otra forma, lograr este conocimiento también no es aconsejable o sería de alguna manera peligroso. Siempre remarca eso, ¿no? Que tiene que haber de por medio un profundo deseo o sentimiento de servicio, servir a los demás, que sea el beneficio para todos, para la humanidad, y, vuelvo a insistir, sin fines egoístas, porque de lo contrario no se llegaría a buen puerto. Y bueno, eso sería un poquito el resumen. Si alguien quiere acotar o aclarar o sugerir, bienvenido. No, a mí me pareció, bueno, el resumen. Y que, bueno, es un ejemplo para que los demás puedan ver si lo quieren hacer, la extensión, la profundidad de los puntos, de todo, eso lo tiene que manejar cada uno a su manera, ¿no? Y bueno, si alguien quiere preguntar algo sobre lo opuesto o hacer alguna acotación, y si no, pasaríamos a la lectura. Yo capaz que decir que el camino se va haciendo de a poco y que hay muchas paradas en ese camino, porque la vida te va poniendo como pequeñas pruebas y pequeños stops, porque llegar a la verdad realmente no es una cosa fácil, es un sacrificio completo hacia la vida de servicio. Y la vida misma te va, tu familia, a veces el trabajo o lo que sea, te va poniendo como pequeñas paradas ahí, ¿no? Que tenés que dedicar más tiempo a esas cosas. Pero yo como leí en un libro de Corinne Helin, que te puede llevar 40 días, 40 meses, 40 años o 40 vidas. Digo, cada uno está en un lugar diferente. La cosa es que por lo menos estar en el camino y que todos los días un poquito uno se va incrementando de las cosas superiores, porque cuanto más sabés y más aprendés y tenés que dedicarte cada vez más a los demás. Y entonces te vas como, ahí es cuando uno deja de ser egoísta. El ego nuestro se reprime
porque creo que casi todos, cuando empezamos, no tenemos la misma visión que uno va adquiriendo con los años en esto. Entonces, dar como la esperanza de que, bueno, que no hay que correr, que hay que cada día, haciendo un poquito los ejercicios, sobre todo la retrospección, la concentración, el orar, también es muy importante. Bueno, eso, darle esperanza también a los que recién empiezan, que parece esto tan enorme y tan largo el camino que, y que de a poco, un paso tras otro, se van formando los años también. Bueno, eso. Sí, sin lugar a duda, coincido plenamente contigo, Adriana. El tiempo, digo, es variable, ¿no? De una persona a otra. A lo que a alguien le puede llevar poco tiempo, a otro le puede llevar vidas, o varias vidas, sin lugar a dudas. Pero creo que es como cuando uno hace un viaje, ¿no? Importa no solamente llegar al destino, sino el viaje en sí mismo, disfrutar el camino, ¿tá? Y recorrerlo de la mejor manera posible. Creo que también pasa un poquito por ahí, pero no, coincido plenamente. Y en cada instancia se va sacando alguna lección. Cuando uno va adelantando bastante rápido y en determinado momento aparecen acciones o responsabilidades que le demandan la atención y tiene que hacer. Entonces es una lección también para, para saber que no siempre se sigue a la misma velocidad y que las responsabilidades de las pequeñas cosas de la vida fundamentales se pueden abandonar porque uno tiene un determinado ritmo de desarrollo. Entonces está perdiendo la oportunidad, está buscando el camino. Así que siempre se puede ir sacando jugo de las circunstancias que nos va presentando la vida. Muchas gracias por el resumen y el comentario. Muy bueno. No, por favor, un placer. Muy lindo. Yo agrego una cosita que es cuando hablan de cuando uno ya viene con ideas o con filosofías anteriores o con ideas basadas cuando se produce la versión. No fue lo que a mí me pasó, pero sí a mí las enseñanzas de Max Heindel me traen una vuelta llamada a una revisión de todo eso y como llaman a modo de ciencia, lo vuelvo a aplicar, vuelvo a rever qué es lo que tengo como ideas previas y siempre me está trayendo sensatez, me trae coherencia y volverlo a pasar por la mente y por el corazón. Me ordena, soy un poco caótica y me ordena volver a pasarlo, volver a revisar, me gusta unir, como que voy tejiendo ahí, uy, esto desde este punto de vista es mucho más sensato, lo puedo llevar a la vida y trae como sentirse más seguro, me ayuda a caminar y lo vuelvo a pasar y no me produce aversión y me enseña todo el tiempo, así que bueno. Bueno, muy bien. No sé si voy a hacer un resumen como hizo Sandro, tan perfecto, tan bonito, pero voy a tratar de hacer algo claro, que a mí me sirve para aprendizaje. Gracias. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces sí, ya podemos incursionar en lo que teníamos que hacer el día de hoy. Estábamos hablando acerca de que como tener ideas y pensar y decir lo que se piensa es gratis todavía. Entonces, mucha gente toma el hábito de decir lo primero que se le ocurre y muchas veces defender posturas sin haber dedicado muy poco o casi ningún tiempo a
investigar el tema de que se está hablando. Esto es una muestra de tener ideas preconcebidas que en realidad en algún momento se adquieren esas ideas, sea porque vienen de una vida anterior o sea porque son implantadas en esta vida, pero que inevitablemente hay algo para reconsiderar. El proceso de maduración individual. Me estoy recordando un librito de Elman Basker, un libro de astrología que está en la sede central, nosotros lo tenemos en el centro, que habla que la maduración pasa de que el conocimiento automático que está expresado por el planeta, por la luna, astrológicamente, se tiene que revisar en la vida a la luz del planeta Mercurio, que es el planeta de la razón. Y al revisar ese conocimiento se pueden encontrar algunas fallas o algunas áreas incompletas o algo que estaba relacionado precisamente con la capacidad de asimilación de un conocimiento de alguien inmaduro, como todos lo hemos sido. Y entonces, al hacer esa revisión más lúcida, con mayor discernimiento, se afirman las enseñanzas correctas que estaban automatizadas y se descartan otras que eran instrumentos que estaban relacionados con la falta de desarrollo de cada uno. Y bueno, nosotros estábamos leyendo acá en esta parte de que cuando alguien da un testimonio sobre algo en un juicio, es imprescindible que esté probado su conocimiento, su dedicación a haber investigado el asunto y haber comprobado que verdaderamente es algo proficiente en lo que está hablando. Entonces, lo que puedan decir 1 millón de personas en diferente de él, si no están capacitadas, su opinión no vale nada. Y bueno, vamos a seguir por acá. Si se le considera calificados por el estudio y la práctica para expresar una opinión experta, esta es recibida con el mayor respeto y deferencia. Y si el testimonio de un experto es corroborado por otros igualmente proficientes, cada testimonio adicional refuerza inmensamente el peso de la evidencia previa. El irrefutable testimonio. Sí, adelante, sí. ¿Quieres seguir? El irrefutable testimonio de tal clase de personas fácilmente compensa el de una docena o 1 millón de personas que no sepan nada sobre el tema del cual hablan, pues nada, aún multiplicado por 1 millón, seguirá siendo nada. Esto es tan cierto en cualquier otro tema como lo es en matemática. Como se dijo previamente, reconocemos estos hechos de inmediato en asuntos materiales, mas cuando se debaten las cosas que están más allá del mundo de los sentidos, del mundo suprafísico, cuando se investigan las relaciones de Dios con el hombre y los más recónditos misterios de la inmortalidad chispa de la divinidad llamada vagamente el alma, cada uno reclama que se tenga tan seria consideración hacia sus opiniones e ideas referentes a los temas espirituales como a las dadas por el sabio, que mediante una vida de paciente y trabajosa investigación ha adquirido sabiduría en estos elevados temas. No, aún más, muchos no se contentarán con reclamar igual consideración hacia sus opiniones, sino que aún se burlarán y desdeñarán las palabras del sabio, buscando impugnar su testimonio como fraude, y con la suprema confianza de la profunda ignorancia aseverarán que como ellos no saben nada de estos temas, es absolutamente imposible que cualquier otro sepa. El hombre que comprende su propia ignorancia
ha dado el primer paso hacia el conocimiento. Bueno, quisiera ¿sí? un par de cositas aquí. Bueno, cuanto más se va entregando uno a indagar sinceramente los asuntos de la vida, más se va acercando a la comprensión de que siempre es mucho más lo que le falta que lo que sabe. Y esto está relacionado con lo que dice Mike Hendel aquí, de que la profunda ignorancia que da como lugar a una autoconfianza completamente sobrelimitada. Tenemos que tener en cuenta que uno de los factores que caracteriza a la enseñanza Rosacruz y que se pretende que el aspirante vaya adquiriendo confianza en sí mismo y que eso se vaya incrementando y profundizando. Pero hay que ver en qué se sustenta esa confianza en sí mismo. El exceso de confianza es la confianza que no está sustentada verdaderamente en el conocimiento y más aún en el conocimiento de que uno puede tener bastante conocimiento sobre algo, pero pueden haber algunos elementos que uno no cuente con ellos, que se le hayan escapado, que todavía no le hayan llegado o no los haya podido asimilar y que le hagan ver el asunto en consideración de una forma diferente. Entonces, hay gente que tiene una confianza infinita precisamente porque tiene una ignorancia enorme. No es esa clase de confianza la que se trata de desarrollar en la fraternidad. Y por eso quería marcar precisamente la diferencia de la gente que tiene una confianza sustentada en el autoconocimiento y esta otra clase de confianza que resulta precisamente de la ignorancia y de una personalidad fuerte. Bueno, continuemos, ¿sí? El sendero hacia el conocimiento directo no es fácil. Nada que valga la pena tener se logra sin esfuerzo persistente. Nunca se repetirá suficientemente que no existen tales cosas como dones especiales o suerte. Todo lo que alguien tiene o es resultado del esfuerzo. Lo que alguno carece en comparación con otros está latente en él y puede ser desarrollado por métodos apropiados. Si el lector, habiendo captado esta idea a fondo, preguntara qué debe hacer para obtener este conocimiento directo, el siguiente relato puede servir para grabar en su mente esta idea, que es fundamental en ocultismo. Un joven se acercó a un sabio un día y le preguntó: Señor, ¿qué debo hacer para convertirme en sabio? El sabio no respondió. El joven, luego de repetir esta pregunta varias veces con idéntico resultado, finalmente lo dejó para regresar al día siguiente con la misma pregunta. Nuevamente no hubo respuesta y el joven regresó el tercer día, repitiendo su pregunta. Señor, ¿qué debo hacer para convertirme en sabio? Finalmente el sabio giró y se dirigió a un río cercano. Entró en el agua, indicando al joven que lo siguiera. Al llegar a una profundidad suficiente, tomó al joven por los hombros y lo sujetó debajo del agua. A pesar de los esfuerzos que hacía éste por liberarse, al fin lo soltó y cuando el joven hubo recobrado su aliento, le preguntó: Hijo, cuando estabas debajo del agua, ¿cuál era tu mayor deseo? El joven respondió sin vacilar: aire, aire, deseaba aire. ¿No hubieras preferido tener riqueza, placer, poder o amor, hijo mío? ¿No pensaste en ninguna de estas cosas?, preguntó el sabio. No, señor,
Deseaba aire y pensaba solo en el aire. Fue su respuesta instantánea. Siendo así, dijo el sabio, para convertirte en sabio, debes desear la sabiduría con tanta intensidad como deseas el aire. Debes luchar por ella con exclusión de todo otro objetivo en tu vida. Debes ser tu única y exclusiva aspiración, de día y de noche. Si buscas la sabiduría con ese fervor, hijo mío, seguramente te convertirás en sabio. ¿Querés seguir, Sandro? Bueno, para hacer un breve comentario sobre este relato, que, bueno, uno puede pensar que es un poco amable, sabio, no contestarlo en las primeras ocasiones que le pregunta el aspirante, pero si uno puede dejar un poco de lado eso y pensar qué es lo que se está tratando de transmitir. Yo pienso que hay alguna gente que se interesa en el desarrollo de las facultades elevadas, de la sabiduría, pero se interesa de una forma superficial para comentar con otros o para incrementar el conocimiento, pero no para vivir la vida. Y entonces este sabio me parece que lo que hace es que lo pone a prueba, a ver si se trata de un interés superficial, o si hay verdaderamente un interés profundo, que es el que lo hace ir en 3 ocasiones al aspirante. Entonces, una vez comprobado que no es algo superficial, ahí es que lo lleva a mostrarle la lección de la intensa y profunda forma de vivir el anhelo de la sabiduría. Porque en la vida cotidiana vamos a estar rodeados de un montón de factores que van a interactuar con nuestro anhelo de sabiduría y muchas veces van a interferir, van a dificultar la posibilidad de que estemos progresando en eso. Y tenemos que saber lidiar con todo eso. Pero profundamente tenemos que sentir una necesidad que vaya por encima de todas las otras, sabiendo que de las otras se ha venido ocupando la sabiduría con Dios y las jerarquías que nos vienen cuidando. Y que está bien que nosotros vayamos haciendo la parte de la labor que nos corresponde, pero que todo eso se tiene que terminar enfocando en este principio del desarrollo de la sabiduría, porque eso se puede aplicar en todas las áreas de la vida. Bueno, entonces ahora sí te cedo la lectura, Sandro. Bueno, este es el primer y principal requisito que debe poseer el aspirante al conocimiento oculto, un deseo sin vacilaciones, una quemante sed de conocimiento, un fervor que no permita que ningún obstáculo lo venza. Mas el supremo motivo para buscar este conocimiento oculto debe ser un ardiente deseo de beneficiar a la humanidad, olvidándose enteramente de sí mismo para trabajar por los demás. A menos que esté impulsado por este motivo, el conocimiento oculto es peligroso. Si no se ponen estas calificaciones, especialmente la última, en alguna medida, todo intento de seguir el arduo sendero del ocultismo sería una empresa arriesgada. Otro requisito para alcanzar este conocimiento directo, no obstante, es el estudio del ocultismo indirectamente. Se necesitan ciertos poderes ocultos para la investigación directa de temas conectados con los estados prenatal y post-mortem del hombre, pero nadie debe desesperar de adquirir información acerca de estas condiciones por no tener desarrollados estos poderes. Así como se puede saber acerca de África yendo personalmente o leyendo las descripciones escritas por viajeros que han estado en ella, se puede también visitar los reinos suprarreales si se desea, calificándose para ello o estudiando lo que otros que se han calificado informan como resultado de sus investigaciones.
Cristo dijo, la verdad os hará libres, pero la verdad no se encuentra de una vez y para siempre. La verdad es eterna y su búsqueda debe ser también eterna. El ocultismo no conoce una fe dada de una vez y para siempre. Hay ciertas verdades básicas que permanecen, pero que pueden ser miradas de diversos ángulos, cada uno de los cuales de una visión distinta que complementa a las anteriores. Por lo tanto, de acuerdo a lo que podemos ver hasta el presente, no existe tal logro posible como llegar a la verdad final. Donde esta obra difiera de algunas otras obras filosóficas, las variantes son causadas por diferencia del punto de vista y se tiene total respeto hacia las conclusiones alcanzadas y las ideas expresadas por otros investigadores. El autor tiene la sincera esperanza de que el estudio de las siguientes páginas pueda ayudar a hacer las ideas del estudiante más plenas y completas de lo que fueron antes. Y bueno, acá viene un cuadrito resumiendo los 4 reinos y la relación con los 3 mundos. Y ya después viene capítulo 1. Mundos invisibles e invisibles. ¿Arranco ahí? Bueno, no sé, para los que no tienen el libro va a ser un poco difícil el cuadrito este que se refiere a los 4 reinos de relación. Mike Hindley se refiere a 4 reinos: humano, animal, vegetal y mineral. Son los 4 reinos fundamentales por los cuales se empieza el estudio, aunque se sabe que hay otros reinos, pero esos son, tienen una pequeña incidencia en relación con los otros. Y en su momento volveremos a mirar este pequeño cuadrito que nos muestra que el ser humano ya tiene una conexión que está establecida, aunque todavía está en formación, entre su naturaleza inferior, los vehículos más densos, y el triple espíritu que vamos a estudiar ahora, qué significan ellos. Me quería referir un poquitito a que este pasaje que Magende nos dice que, refiriéndose a Jesucristo, que nos dice, la verdad nos hará libres. Antes dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero antes dice, si continuáis en mi palabra. Es decir, si cada uno mantiene en su interior una vibración semejante a la de Cristo, aunque en pequeñito. Cristo es una luz potentísima, pero cada ser humano es una pequeña luz. Si uno no deja que esa luz quede recubierta de impurezas y que parezca que está apagada, y uno mantiene limpio el camino de su pequeña luz para poder ir alumbrando su propio camino y de forma secundaria también el de los demás, entonces se permanece en la palabra de Cristo. Y eso nos hace conocer la verdad y la verdad nos hace libres. Bueno, ese es este pequeño detalle, porque Cristo es precisamente el máximo ejemplo que tenemos de sabiduría, en donde tanto la lógica, el uso profundo del intelecto se combinan con la intuición y el sentimiento más profundo de hacer el bien. Y eso es lo que nos conduce al conocimiento de la verdad. La mera indagatoria intelectual no, tiene su límite. Como también tiene su límite es seguir los sentimientos y las sensaciones y no tener en cuenta la lógica y la sensatez en los pasos que vaya dando uno de cambio. Bueno, entonces sí podemos entrarle al capítulo 1, los mundos visibles e invisibles.
Continúa un poquito, Sandro, sí, después vemos si alguien más quiere seguir. Bueno, impecable. Los mundos visibles e invisibles. El primer paso en ocultismo es el estudio de los mundos invisibles. Estos mundos son invisibles para la mayoría de la gente porque ésta tiene dormidos sus más finos y elevados sentidos, a través de los cuales ellos pueden ser percibidos, del mismo modo que el mundo físico que nos rodea es percibido mediante los sentidos físicos. La mayoría de la gente está con respecto a los mundos suprafísicos como el hombre que ha nacido ciego lo está con respecto al mundo de los sentidos. Aunque la luz y el color lo rodean, él es incapaz de verlos. Para él son inexistentes e incomprensibles, simplemente porque carece del sentido de la vista con el cual percibirlos. Puede palpar los objetos y ellos le parecen reales, pero la luz y el color está fuera de su alcance. Así sucede con la mayor parte de la humanidad. Ella palpa y ve objetos y oye sonidos en el mundo físico, pero los otros reinos, que el clarividente llama los mundos superiores, le son tan incomprensibles como la luz y el color lo son para un ciego. Sin embargo, el hecho de que un ciego no perciba el color y la luz no es un argumento contra su existencia y realidad. Tampoco lo es el que porque la mayoría de la gente no pueda ver los mundos suprafísicos, nadie los pueda ver. Si el ciego obtiene la vista, verá la luz y el color. Si los sentidos elevados de quienes son ciegos en los mundos suprafísicos son despertados por los métodos apropiados, también serán capaces de ver los mundos que ahora le están ocultos. Mientras muchos cometen el error de ser incrédulos con respecto a la existencia o realidad de los mundos suprasensitivos, otros van al otro extremo y, habiéndose convencido de la realidad de los mundos invisibles, creen que cuando alguien es clarividente, toda la verdad le es asequible en el acto, que cuando uno puede ver de inmediato, sabe todo acerca de estos mundos superiores. Esto es un gran error. Reconocemos sin discusión la falsedad de este argumento en los asuntos de la vida diaria. No pensamos que quien nació ciego y luego obtuvo la vista de inmediato conoce todo acerca del mundo físico. Aún más, sabemos que aquellos de nosotros que siempre hemos podido ver nuestro entorno, estamos lejos de tener un conocimiento universal acerca de este. Sabemos que requiere arduo estudio y años de aplicación en conocer aún esa infinitesimal parte de las cosas que manipulamos en nuestra vida diaria. Invirtiendo el aforismo hermético como arriba, así es abajo, comprendemos de inmediato que debe ser lo mismo en los otros mundos. Por otra parte, es también cierto que hay muchas mayores facilidades para adquirir conocimiento de los mundos suprafísicos que en nuestra actual condición física densa, mas no tanta como para eliminar la necesidad de un estudio detallado o para no cometer errores de observación. De hecho, todo el testimonio de observadores confiables y calificados prueba que se necesita de mucho más cuidado en la observación allí que el requerido aquí. Los clarividentes... Si querés, yo sigo. Bueno. Los clarividentes deben ser entrenados antes de que sus observaciones sean de algún valor real. Y cuanto más proficientes se hacen, más modestos son acerca de contar lo que ven y más deferencia tienen hacia las versiones de otros, sabiendo cuánto hay que aprender y comprendiendo cuán poco puede abarcar un investigador solitario de todos los detalles inherentes a sus investigaciones. Esto también explica las versiones discrepantes que la gente superficial cree que son un argumento en contra de la existencia de los mundos superiores. Ella sostiene que si esos mundos existen, los investigadores deben necesariamente dar descripciones idénticas de ellos. La falsedad de esto se hace evidente si tomamos un ejemplo de la vida diaria.
Supongamos que un periódico envía 20 periodistas a una ciudad con el encargo de describirla. Los periodistas son, o deberían ser, observadores entrenados. Su misión es ver todo y deberían ser capaces de hacer tan buenas descripciones como pueda esperarse. Sin embargo, es seguro que los 20 artículos ni siquiera 2 serían idénticos. Es mucho más probable que fueran totalmente diferentes, aunque algunos pudieran tener en común características salientes, otros serían únicos en la calidad y cantidad de sus descripciones. ¿Es acaso un argumento contra la existencia de la ciudad que estos artículos difieran? Ciertamente se explica por el hecho de que cada uno vio la ciudad desde un punto de vista personal, y en lugar de que estos diversos relatos sean confusos y perjudiciales, puede afirmarse que la lectura atenta de todos ellos daría una más completa y mejor comprensión y descripción de la ciudad que si solo fuera leído uno y los demás descartados. Cada reporte redondearía y complementaría a los demás. Lo mismo ocurre con respecto a las descripciones dadas por los investigadores sobre los mundos superiores. Cada uno tiene su peculiar modo de ver las cosas y puede describir solo lo que ve desde su propio punto de vista. Su descripción puede diferir de la de los otros y, sin embargo, todas son igualmente verídicas desde el punto de vista de cada observador. Bueno, me parece que esto está tan claramente explicado aquí Sí. que no merece mucho comentario. Sí nos puede servir para darnos cuenta cuando la gente, y cuando digo la gente, uno mismo u otros, defiende algunas posturas, argumentando algo, haciendo argumentaciones, tenemos que cuidar de no caer en el error que cae esta gente que describe Magínel acá. Es que gente que dice, bueno, como las descripciones son diferentes, quiere decir que el mundo no existe. Este tipo de equivocación en la argumentación, no solamente la comete la gente poco preparada. Hay grandes connotados científicos que han cometido estas equivocaciones en sus investigaciones. Y hay otros grandes y connotados científicos que no se han dado cuenta de que se han cometido esas equivocaciones. Y nosotros tenemos que ser más grandes y connotados científicos, aunque no tengamos tanto conocimiento como ellos, pero sí en la ciencia del autoconocimiento. Tenemos que cuidar de no caer en estas equivocaciones, de saber que nos puede parecer que las cosas son de una manera y exponer preguntando, saber si hay algunos otros elementos que en la exposición de nuestros argumentos y de nuestras preguntas se nos puedan aportar algunos elementos que nos puedan terminar por hacer esclarecer el asunto en cuestión. Bueno, yo voy a seguir un poquito. Bueno. A veces surge la pregunta, ¿por qué investigar esos mundos? ¿Por qué no mejor encarar un mundo por vez? Contentarse por el momento con las lecciones a aprender en el mundo físico. Y si existen mundos invisibles, esperar a alcanzarlos para investigarlos. Suficiente es para cada día el afán que contiene. Esta es una sentencia bíblica, que como todas las sentencias bíblicas, uno tiene que tener el discernimiento para saber cuándo es aplicable de forma correcta y cuándo no. Suficiente es para cada día el afán que contiene, decía. ¿Por qué buscar más? Y más gente nos dice, si supiéramos sin duda que en cierto momento, tarde o temprano, cada uno de nosotros sería transportado a un país lejano, esto es en los mundos invisibles, cada vez que nosotros abandonamos el cuerpo cuando morimos, vamos a tener que adaptarnos a las nuevas condiciones.
Ese es un país lejano donde debería vivir por muchos años bajo nuevas y extrañas condiciones. No sería razonable creer que si tuviéramos una oportunidad de aprender por adelantado sobre este país antes de mudarnos a él, lo haríamos con gusto. El conocimiento nos facilitaría acomodarnos a las nuevas condiciones. Hay solo una certeza en la vida y ella es la muerte. A medida que pasamos al más allá y seamos confrontados con nuevas condiciones, el conocimiento de ellas será sin duda de gran ayuda. Pero esto no es todo. Para comprender al mundo físico, que es el mundo de los efectos, es necesario comprender al mundo suprafísico, este mundo invisible o estos mundos invisibles, que es el mundo de las causas. Vemos los tranvías en movimiento y oímos el tecleo de los instrumentos telegráficos, pero la fuerza misteriosa que causa el fenómeno permanece invisible para nosotros. Decimos que es la electricidad, pero este nombre no nos da una explicación. No aprendemos nada de la fuerza en sí misma, solo vemos y oímos sus efectos. Y bueno, quiero aprovechar para decir un poco de mi conocimiento básico de física. La ciencia, la física, define precisamente a la fuerza por sus efectos. Si se le pregunta a un físico, ¿pero qué es la fuerza? Y le hace una descripción de los efectos, pero ¿qué es la fuerza? Y entonces le termina reconociendo que no se sabe qué es la fuerza. Se conoce que hay fuerza por sus efectos. La fuerza es la causa que produce los siguientes efectos. O le cambia la velocidad a un cuerpo, algo que está en reposo empieza a moverse, o algo que está moviéndose pasa a moverse más rápido o pasa a moverse más despacio, o le cambia la forma a los cuerpos. Hasta los puede llegar a romper, la forma de cambiar la forma. Entonces, uno ve el efecto, se cambió la forma de algo, entonces quiere decir que se le aplicó una fuerza. O ve el efecto de que se le cambió la velocidad a algo, entonces sabe que se le aplicó una fuerza, pero lo que es la fuerza no se sabe. Y esas fuerzas están allí mucho más patentes en los mundos de las causas, porque ven que el físico dice, la fuerza es la causa que produce los siguientes efectos. Es decir, que hay algo que es causa, que es invisible, que no se sabe lo que es, pero que se conoce que existe porque se dan sus efectos. Y bueno, es la misma relación que hay entre los mundos suprafísicos y el mundo físico que nosotros podemos percibir. Si se coloca un recipiente, nos dice Mike Hindley, con agua fría en un... Sí, adelante. Sí. No, hacer un pequeño comentario, si se puede. Sí, claro. De que también es importante, creo que saber qué es lo que pasa, o pretender saber qué es lo que pasa en los mundos invisibles, por el segundo mandamiento también de Cristo, ¿no? De curar al enfermo. Y entonces, si uno tiene las explicaciones, por lo menos de lo que pasa cuando uno, o los auxiliares invisibles, salen del cuerpo y también las personas comunes salen del cuerpo, qué pasa en esos mundos, como que también eso incentiva a la persona a querer mejorarse, a querer, ¿no? Y también le da como una precaución, quizás, para cuando está en esos mundos, bueno, saber con qué se puede encontrar. Y saber que las jerarquías siempre están ahí como apoyando a la persona y sabiendo cuándo es el momento de que sean auxiliares inconscientes y cuándo es el momento que se puedan volver conscientes, porque hay una diferencia ahí grande, me parece, ¿no? Y por eso me parece también importante de que se sepan estas cosas, para eso. Altamente. Una parte fundamental del trabajo de la Rosa Cruz está orientado a
tratar de recuperar la salud de la gente. Y eso se hace desde los mundos invisibles. El método de los Rosacruces es así, con gente que son los auxiliares invisibles, pero que mucha gente lo hace de forma inconsciente. Pasar a adquirir conciencia ya implica tener todo un proceso de asimilado, todo un montón de lecciones que mientras uno no tenga esa maduración en múltiples aspectos, es preferible que siga en el nivel inconsciente, pero cada vez acercándose más a el despertar de la conciencia por medio de los ejercicios y del servicio. Porque es necesario que despertemos la conciencia en los mundos invisibles para contribuir a abrir el camino que otros ya vienen abriendo. Y eso, cuanta más gente vaya incursionando en ese nivel, se va a ir haciendo cada vez más grande el vínculo del ser humano con los mundos invisibles. Como pasa con cualquier cosa, cuando se desarrolla en matemática algún conocimiento, la generación que recibe ese conocimiento por parte de quien lo recibió queda completamente sorprendida y son muy pocos los que conocen el tema. Pero la siguiente generación ya tiene un procesamiento por lo que se procesa mentalmente por cada una de la gente que va comprendiendo ese asunto. Eso va produciendo un efecto de que en la siguiente generación ya van a haber más gente que se va a ir adaptando a comprender más rápido y más profundamente eso y va a poder ir participando en profundizar ese asunto, y así va sucediendo en cada una de las generaciones. Entonces el trabajo que hace uno, como dice la Biblia, uno es el que siembra, pero otro es el que cosecha. El trabajo llegando al límite de las posibilidades de uno, haciendo todo lo mejor que uno pueda hacer, va a contribuir a abrir un camino que después otros van a seguir abriendo. Así que sí, hay un montón de niveles en donde es conveniente comprender que existen estos mundos suprafísicos y que están interviniendo permanentemente en todos los asuntos de nuestra vida. Y bueno, se trata de que vayamos detectándolos, aunque todavía no tengamos la conciencia directa, la percepción directa de estos mundos invisibles, y vayamos dando cuenta cómo es que funciona en uno mismo y también en los demás. Bueno, ¿quién más quiere seguir leyendo un poquito? Sigo. Si se coloca un recipiente con agua fría en una atmósfera con temperatura suficientemente baja, inmediatamente se comienzan a formar cristales de hielo y podemos ver su proceso de formación. Las líneas a través de las cuales el agua se cristaliza estaban en ella todo el tiempo como líneas de fuerza, pero fueron invisibles hasta que el agua se congeló. Las bellísimas flores de escarcha sobre una ventana son una manifestación visible de las corrientes de los mundos superiores que obran sobre nosotros permanentemente, desconocidas por la mayoría, pero no por eso menos potentes. Los mundos elevados son, pues, los mundos de las causas, de las fuerzas, y no podemos realmente conocer este mundo inferior a menos que conozcamos los otros y comprendamos las fuerzas y las causas de las cuales las cosas materiales son solo los efectos. En cuanto a la realidad de los mundos elevados, comparada con la del mundo físico, por extraño que parezca, aquellos mundos que para la mayoría parecen espejismos o aún menos sustanciales, son en verdad mucho más reales y los objetos en ellos son más duraderos e indestructibles que los del mundo físico. Si damos un ejemplo, veremos esto de inmediato. Un arquitecto no comienza a construir una casa buscando los materiales e indicando a los trabajadores que coloquen piedra sobre piedra, al azar, sin pensar o planear. Él la planea mentalmente. Gradualmente ella toma forma
en su mente y finalmente surge una idea clara de la futura casa. El pensamiento forma de una casa. Esta casa es aún invisible para todos menos para el arquitecto. Él la hace objetiva sobre el papel, dibuja los planos y en base a esa imagen objetiva del pensamiento forma a los obreros, construyen una casa de madera, hierro, piedra, que corresponde exactamente al pensamiento forma originado por el arquitecto. De este modo, el pensamiento forma se transforma en realidad material. El materialista afirmará que esta casa es mucho más real, duradera y sustancial que la imagen en la mente del arquitecto. Pero veamos, la casa no pudo haber sido construida sin el pensamiento forma. El objeto material puede ser destruido por la dinamita, un terremoto, el fuego o el tiempo, mas el pensamiento forma permanecerá. Existirá tanto como viva el arquitecto, y de él se podrán construir cualquier cantidad de casas similares. Ni aún el mismo arquitecto puede destruirlo. Aún después de su muerte, este pensamiento forma puede ser recobrado por aquellos que están capacitados para leer en la memoria de la naturaleza, sobre la cual trataremos más adelante. Habiendo visto, pues, la racionalidad de que estos mundos existan en nuestro entorno y habiéndonos convencido de su realidad, su permanencia y de la utilidad de conocerlos, los examinaremos ahora separada e individualmente, comenzando por el mundo físico. Región Quim, ¿sí? Sí. ¿Alguien quiere decir algo? No sé si podemos dejar esto ya para la semana que viene. ¿Sí? ¿Quieres seguir un poquito más? No, dejamos, me parece que sí. Hay que como asimilar todo esto. Está bueno ir haciendo un resumen y bueno, y el que quiera seguir leyendo un poquito más adelante, porque siempre conviene que uno cuando va a estudiar en grupo con otros haya leído un poco lo que sigue y entonces ya hasta se le pueden presentar algunas preguntas diferentes que sí se está enfrentando por primera vez con la situación. Entonces ahí tenemos los mundos, los 7 mundos en los que estamos inmersos los seres humanos. Hay muchos más mundos, pero nosotros estamos vinculados con esto por medio de nuestro triple espíritu, nuestra mente y nuestro triple cuerpo. Que ya lo vamos a estudiar. Sí. Que ahí ya está la respuesta de la pregunta 1 del curso preliminar. Bueno, buenísimo. Entonces, quedamos por aquí. Esta semana tenemos el servicio de curación el miércoles. Seguimos a las 19, ¿sí? Y también a las 19 el jueves, estudiando el libro de Mike Angel. Y el sábado a las 10. Así que, bueno, así. Muchas gracias por la clase. Bueno, gracias. Nos estamos viendo. A todos. Gracias a todos. Bueno, por favor, un placer. Hasta luego, nos vemos. Chao. Chao.